Supongamos que la región R es la región finita limitada por f de x igual a un cuadrado de x, y g de x es igual a x dividido por 4. Si observamos el gráfico siguiente, esto indica que la región R es esta región acotada aquí. Se nos pide que encontremos el valor exacto del volumen del objeto al girar el área acotada alrededor del eje X y, luego, para la parte B, que encontremos el valor exacto del volumen al girar alrededor del eje Y. Usaremos el método de la lavadora y las notas se muestran a continuación cuando tenemos un eje de rotación horizontal. Tenemos que ir con respecto a X, y la R grande de X y la R pequeña de X, nuestras funciones de X. La R grande de X es nuestro radio exterior, la pequeña R de X es nuestro radio interior. Cuando tenemos un eje de rotación vertical, necesitamos ir con respecto a Y, y la R grande y la R pequeña deben ser funciones de Y. Para ayudar a configurar esto, es importante tener la gráfica de la región acotada, y también dibujar un rectángulo representativo que sea perpendicular al eje de rotación. El representante del rectángulo sería una arandela B, el volumen cuando se gira alrededor del eje dado. Consideremos primero una parte A al girar la región R alrededor del eje X. Si giramos la región R alrededor del eje X, tenemos el volumen que se muestra a continuación. De nuevo, esta es la región R y los dos puntos de intersección de las dos funciones. Son 0,0, el origen y este punto aquí, que es 16,4. También podríamos determinar estos puntos de intersección algebraicamente resolviendo, y es igual a un cuadrado de x, y es igual a x dividido por 4 como un sistema de ecuaciones. Y otra vez para la parte A, que gira alrededor del eje X, lo que significa que representas que nuestro rectángulo va a ser perpendicular al eje X y tendrá un aspecto parecido a este. Observe. El grosor del rectángulo es delta X, por lo que integramos con respecto a X y el radio exterior grande R de X es esta distancia. Si puedes ver, será igual a la función de raíz cuadrada, y el radio interior será esta distancia, que es la pequeña R de X, que en nuestro caso va a ser la línea que es R de X igual a X dividida por 4. Vamos a configurar esto para que el volumen 5 sea igual a pi veces integral desde los límites de la integración porque el cuarto en X de este punto de intersección es 16. Vamos a integrar desde X igual a 0 hasta X igual a 16. La función de base interior va a ser el cuadrado de la gran R de X, que es el cuadrado del radio exterior. La R grande de X es igual a la F de X, que es igual al cuadrado de X, así que tenemos el cuadrado de X y luego menos el cuadrado de la pequeña R de X. La pequeña R de X es el radio interior controlado por la línea. La pequeña R de X es X dividido por 4, dándonos el cuadrado de X dividido por 4. Vamos. Simplifique la función de suelo interno. No olvides el pi, que es un error común. La función de base interna es simplemente x menos 16x al cuadrado. Ahora determinamos el antiderivativo. Nos da pi veces. El antiderivativo es x al cuadrado dividido por 2 o 1 2x al cuadrado menos 1 16 veces x al cubo dividido por 3, que es 1 48x al cubo. Ahora determinamos pi multiplicado por la diferencia entre una gran f de 16 y una gran f de 0. La gran f de 16 es 1 2 veces el cuadrado de 16 menos 1 48 veces el cubo de 16 menos 1 o 2. 0 ambos términos son 0. Simplificando tenemos pi multiplicado por la diferencia de 128 y 256, lo cual simplifica a 128 dividido por 3 pi porque es el volumen. Serían unidades cúbicas y ahora girar la misma región alrededor del eje Y, lo que significa que ahora la región sólida se ve más o menos así porque estamos girando alrededor del eje, y el rectángulo representativo ahora va a ser horizontal porque siempre es perpendicular al eje de rotación cuando se utiliza el método de arandela.
Observe que el grosor del rectángulo es delta i. Por eso integramos con respecto a i. Y ahora, el radio exterior, en este caso, grande R de i es esta distancia que está controlado por la línea y el radio interior pequeño r de i es esta distancia, controlado por la función raíz cuadrada. Tenga en cuenta que tenemos que tener grandes o poco en función de mi tiempo. Así que escribamos f de x igual a raíz cuadrada x cuando y es igual a raíz cuadrada x, y escribamos g de x igual a x dividido por 4 como y es igual a x dividido por 4. Es cierto, como funciones de y necesitamos resolver x. Al cuadrar ambos lados de y es igual al cuadrado de x, tenemos y cuadrado igual a x y, nuevamente, la función de raíz cuadrada es el radio interior del alar de y. Ahora sabemos que un poco de r de y es igual a y al cuadrado resolviendo. Y es igual a x dividido por 4 para x. Tenemos x igual a 4y. Y la línea nos da el radio exterior grande R de y. Conocemos gran R de y. Es igual a 4 años. El volumen de la solución que gira alrededor del eje, y es v igual a pi multiplicado por la integral. Así que los límites de la integración porque estamos integrando con respecto a y el punto de intersección aquí es 16,4. Integramos de y igual a 0 a y igual a 4. Y la gran función interior es el cuadrado de la gran R de y, que es el cuadrado de 4y menos el cuadrado de la pequeña R de y, que es el cuadrado de y al cuadrado. Deber. Simplifiquemos la gran función interna. El cuadrado de 4y es 16 y al cuadrado menos el cuadrado de y al cuadrado es agua 4. Ahora determinamos el antiderivativo y, una vez más, no nos olvidemos del pi. Tenemos 16 veces y al cubo dividido por 3 o 16 tercios, y al cubo menos y hasta el quinto dividido por 5 o un quinto. Riega la quinta. Tenemos pi multiplicado por gran F de 4 menos gran F de 0 cuando y es 4e. Tener 16 tercios por el cubo de 4 menos un quinto, multiplicado por la quinta potencia de 4 menos 1 y es 0, ambos términos son 0. Vamos a darnos pi multiplicado por la diferencia de 1.024 dividido por 3 menos 1.024 dividido por 5, que es igual a 2.048. Dividido por 15 pi. Y de nuevo quieren el valor exacto, así que nos detendremos aquí, pero las unidades serían unidades cúbicas. Espero que lo hayas encontrado. Esto es útil.